El hombre mediocre. Sección 14. Capítulo 4. Los caracteres mediocres. 1. Hombres y sombras. 2. La domesticación de los mediocres. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. Capítulo 4. Los caracteres mediocres. 1. Hombres y sombras. Desprovistos de alas y de penacho, los caracteres mediocres son incapaces de volar hasta una cumbre o de batirse contra un rebaño. Su vida es perpetua complicidad con la ajena. Son hueste mercenaria del primer hombre firme que sepa uncirlos a su yugo. Atraviesan el mundo cuidando su sombra e ignorando su personalidad. Nunca llegan a individualizarse. Ignoran el placer de exclamar «yo soy» frente a los demás. No existen solos. Su amorfa estructura los obliga a borrarse en una raza, en un pueblo, en un partido, en una secta, en una bandería. Siempre a embadurnarse de otros. Apuntalan todas las doctrinas y prejuicios, consolidados a través de siglos. Así medran. Siguen el camino de las menores resistencias, nadando a favor de toda corriente y variando con ella. En su rodar aguas abajo no hay mérito. Es simple incapacidad de nadar aguas arriba. Crecen porque saben adaptarse a la hipocresía social, como las lombrices a la entraña. Son refractarios a todo gesto digno. Les son hostiles. Conquistan honores y alcanzan dignidades, en plural. Han inventado el inconcebible plural del honor y de la dignidad por definiciones singulares e inflexibles. Viven de los demás y para los demás. Sombras de una grey. Su existencia es el accesorio de focos que la proyectan. Carecen de luz, de arrojo, de fuego, de emoción. Todo es en ellos prestado. Los caracteres excelentes ascienden a la propia dignidad, nadando contra todas las corrientes rebajadoras, cuyo reflujo resisten con tesón. Frente a los otros, se les reconoce de inmediato, nunca borrados por esa brumazón moral en que aquellos se destiñen. Su personalidad es todo brillo y arista. Firmeza y luz, como cristal de roca. Breves palabras que sintetizan su definición perfecta. No la dieron mejor Teofrasto o Bruguiere. Han creado su vida y servido un ideal, perseverando en la ruta, sintiéndose dueños de sus acciones, templándose por grandes esfuerzos, seguros en sus creencias, leales a sus afectos, fieles a su palabra. Nunca se obstinan en el error, ni traicionan jamás a la verdad. Ignoran el impudor de la inconstancia y la insolencia de la ingratitud. Pujan contra los obstáculos y afrontan las dificultades. Son respetuosos en la victoria y se dignifican en la derrota, como si para ellos la belleza estuviera en la lid y no en su resultado. Siempre, invariablemente, ponen la mirada alto y lejos, tras lo actual fugitivo, divisan un ideal más respetable cuanto más distante. Estos optimates son contados, cada uno vive por 1.000.000. Poseen una firme línea moral que les sirve de esqueleto o armadura. Son alguien, su fisonomía es la propia y no puede ser de nadie más. Son inconfundibles, capaces de imprimir su sello indeleble en 1000 iniciativas fecundas. Las gentes domesticadas los temen, como la llaga al cauterio. Sin advertirlo, empero, los adoran con su desdén. Son los verdaderos amos de la sociedad, los que agreden el pasado y preparan el porvenir, los que destruyen y plasman. Son los actores del drama social, con energía inagotable. Poseen el don de resistir a la rutina y pueden librarse de su tiranía niveladora. Por ellos, la humanidad vive y progresa. Son siempre excesivos. Centuplican las cualidades que los demás solo poseen en germen. La hipertrofia de una idea o de una pasión los hace inadaptables de su medio, exagerando su pujanza. Mas, para la sociedad, realizan una función armónica y vital. Sin ellos, se inmovilizaría el progreso humano, estancándose como velero, sorprendido en alta mar por la bonanza. De ellos, solamente de ellos, suelen ocuparse la historia y el arte, interpretándolos como arquetipos de la humanidad.
El hombre que piensa con su propia cabeza y la sombra que refleja los pensamientos ajenos parecen pertenecer a mundos distintos. Hombres y sombras difieren como el cristal y la arcilla. El cristal tiene una forma preestablecida en su propia composición química. Cristaliza en ella o no, según los casos, pero nunca tomará otra forma que la propia. Al verlo, sabemos que lo es, inconfundiblemente. De igual manera que el hombre superior es siempre uno, en sí, aparte de los demás. Si el clima le es propicio, conviértense en núcleo de energías sociales, proyectando sobre el medio sus características propias, a la manera del cristal, que en una solución saturada provoca nuevas cristalizaciones semejantes a sí mismo, creando formas de su propio sistema geométrico. La arcilla, en cambio, carece de forma propia y toma la que le imprimen las circunstancias exteriores, los seres que la presionan o las cosas que la rodean. Conserva el rastro de todos los surcos y el hoyo de todos los dedos, como la cera, como la masilla. Será cúbica, esférica o piramidal según la modelen. Así, los caracteres mediocres, sensibles a las coerciones del medio en que viven, incapaces de servir una fe o una pasión. Las creencias son el soporte del carácter. El hombre que las posee firmes y elevadas lo tiene excelente. Las sombras no creen. La personalidad está en perpetua evolución. Y el carácter individual es su delicado instrumento. Hay que templarlo sin descanso en las fuentes de la cultura y del amor. Lo que heredamos implica cierta fatalidad, que la educación corrija y orienta. Los hombres están predestinados a conservar su línea propia entre las presiones coercitivas de la sociedad. Las sombras no tienen resistencia, se adaptan a las demás hasta desfigurarse, domesticándose. El carácter se expresa por actividades que constituyen la conducta. Cada ser humano tiene el correspondiente a sus creencias. Si es firmeza y luz, como dijo el poeta, la firmeza está en los sólidos cimientos de su cultura y la luz en su elevación moral. Los elementos intelectuales no bastan para determinar su orientación. La febledad del carácter depende tanto de la consistencia moral como de aquellos, o más. Sin algún ingenio, es imposible ascender por los senderos de la virtud. Sin alguna virtud, son inaccesibles los del ingenio. En la acción, van de consumo. La fuerza de las creencias está en no ser puramente racionales. Pensamos con el corazón y con la cabeza. Ellas no implican un conocimiento exacto de la realidad. Son simples juicios a su respecto, susceptibles de ser corregidos o reemplazados. Son instrumentos actuales. Cada creencia es una opinión contingente y provisional. Todo juicio implica una afirmación. Toda negación es, en sí mismo, afirmativa. Negar es afirmar una negación. La actitud es idéntica. Se cree lo que se afirma o se niega. Lo contrario de la afirmación no es la negación, es la duda. Para afirmar o negar es indispensable creer. Ser alguien es creer intensamente. Pensar es creer. Amar es creer. Odiar es creer. Vivir es creer. Las creencias son los móviles de toda actividad humana. No necesitan ser verdades. Creemos con anterioridad a todo razonamiento y cada nueva noción es adquirida a través de creencias ya preformadas. La duda debiera ser más común, escaseando los criterios de certidumbre lógica. La primera actitud, sin embargo, es una adhesión a lo que se presenta a nuestra experiencia. La manera primitiva de pensar las cosas consiste en creerlas tales como las sentimos. Los niños, los salvajes, los ignorantes y los espíritus débiles son accesibles a todos los errores. Juguetes frívolos de las personas, las cosas y las circunstancias. Cualquiera desvía los bajeles sin gobierno. Esas creencias son como los clavos que se meten de un solo golpe. Las convicciones firmes entran como los tornillos, poco a poco, a fuerza de observación y de estudio. Cuesta más trabajo adquirirlas. Pero mientras los clavos ceden al primer empujón vigoroso, los tornillos resisten y mantienen de pie la personalidad. El ingenio y la cultura corrigen las fáciles ilusiones primitivas y las rutinas impuestas por la sociedad al individuo.
La amplitud del saber permite a los hombres formarse ideas propias. Vivir arrastrado por las ajenas equivale a no vivir. Los mediocres son obra de los demás y están en todas partes, manera de no ser nadie y no estar en ninguna. Sin unidad no se concibe un carácter. Cuando falta, el hombre es amorfo o inestable. Vive zozobrando como frágil barquichuelo en un océano. Esa unidad debe ser efectiva en el tiempo. Depende, en gran parte, de la coordinación de las creencias. Ellas son fuerzas dinamógenas y activas, sintetizadoras de la personalidad. La historia natural del pensamiento humano solo estudia creencias, no certidumbres. La especie, las razas, las naciones, los partidos, los grupos, son animados por necesidades materiales que los engendran, más o menos conformes a la realidad, pero siempre determinantes de su acción. Creer es la forma natural de pensar para vivir. La unidad de las creencias permite a los hombres obrar de acuerdo con el propio pasado. Es un hábito de independencia y la condición del hombre libre, en el sentido relativo que el determinismo consciente. Sus actos son ágiles y rectilíneos, pueden preverse en cada circunstancia, siguen sin vacilaciones un camino trazado. Todo concurre a que custodien su dignidad y se formen un ideal. Siempre están prontos para el esfuerzo y lo realizan sin zozobra. Se sienten libres cuando rectifican sus yerros y más libres aún al manejar sus pasiones. Quieren ser independientes de todos, sin que ello les impida ser tolerantes. El precio de su libertad no lo ponen en la sumisión de los demás. Siempre hacen lo que quieren, pues solo quieren lo que está en sus fuerzas realizar. Saben pulir la obra de sus educadores y nunca creen terminada la propia cultura. Diríase que ellos mismos se han hecho como son, viéndoles recalcar en todos los actos el propósito de asumir su responsabilidad. Las creencias del hombre son hondas, arraigadas en vasto saber. Le sirven de timón seguro para marchar por una ruta que él conoce y no oculta a los demás. Cuando cambia de rumbo es porque sus creencias de la sombra son surcos arados en el agua. Cualquier ventisca las desvía. Su opinión es tornadiza como veleta y sus cambios obedecen a solicitaciones groseras de conveniencias inmediatas. Los hombres evolucionan según varían sus creencias y pueden cambiarlas mientras siguen aprendiendo. Las sombras acomodan las propias a sus apetitos y pretenden encubrir la indignidad con el nombre de evolución. Si dependiera de ellas, esta última equivaldría a desequilibrio o desvergüenza, muchas veces a traición. Creencias firmes, conducta firme. Ese es el criterio para apreciar el carácter, las obras. Lo dice el bíblico poema. Seréis juzgado por vuestras obras. ¿Cuántos hay que parecen hombres y solo valen por las posiciones alcanzadas en las piaras mediocráticas? Vistos de cerca, examinadas sus obras, son menos que nada, valores negativos, sombras. 2. La domesticación de los mediocres. Gil Blas de Santillana es una sombra. Su vida entera es un proceso continuo de domesticación social. Si alguna línea propia permitía diferenciarle de su rebaño, todo el estercolero social se vuelca sobre él para borrarla, complicando su insegura unidad en una cifra inmensa. El rebaño le ofrece infinitas ventajas. No sorprende que él la acepte a cambio de ciertos renunciamientos compatibles con su estructura moral. No le exige cosas inverosímiles. Bástale su condescendencia pasiva, su alma de siervo. Mientras los hombres resisten las tentaciones, las sombras resbalan por la pendiente. Si alguna partícula de originalidad les estorba, la eliminan para confundirse mejor con los demás. Parecen sólidas y se ablandan, ásperas y se suavizan, ariscas y se amansan, calurosas y se entibian, resplandecientes y se opacan, ardientes y se apaciguan, viriles y se afeminan, erguidas y se achatan. 1000 sórdidos lazos las acechan desde que toman contacto con sus símiles, aprenden a medir sus virtudes y a practicarlas con parsimonía. Cada apartamiento les cuesta un desengaño, cada desvío les vale una desconfianza. Amoldan su corazón a los prejuicios y su inteligencia a las rutinas.
La domesticación les facilita la lucha por la vida. La mediocridad teme al digno y adora al lacayo. Gil Blas le encanta. Simboliza al hombre práctico que de toda situación saca partido y en toda villanía tiene provecho. Persigue a Stockman, el enemigo del pueblo, con todo afán, como pone en admirar a Gil Blas. Le recoge en la cueva de bandoleros y le encumbra favorito en las cortes. Es un hombre de corcho, flota, ha sido salteador, alcahuete, ratero, prestamista, asesino, estafador, fementido, ingrato, hipócrita, traidor, político. Tan varios encenegamientos no le impiden ascender y otorgar sonrisas desde su comedero. Es perfecto en su género, su secreto es simple, es un animal doméstico. Entra al mundo como siervo y sigue siendo servil hasta la muerte. En todas las circunstancias y situaciones, nunca tiene un gesto altivo, jamás acomete de frente un obstáculo. El buen lenguaje clásico llamaba doméstico a todo hombre que servía. Y era justo. El hábito de la servidumbre trae consigo sentimientos de domesticidad. En los cortesanos lo mismo que en los pueblos. Habría que copiar por entero el elocuente discurso sobre la servidumbre voluntaria, escrito por Lavoisier en su adolescencia y cubierto de gloria por el admirativo elogio de Montaigne. Desde él, miles de páginas fustigan la subordinación a los dogmatismos sociales, al acatamiento incondicional de los prejuicios admitidos, el respeto de las jerarquías adventicias, la disciplina ciega a la imposición colectiva, el homenaje decidido a todo lo que representa el orden vigente, la sumisión sistemática a la voluntad de los poderosos, todo lo que refuerza la domesticación y tiene por consecuencia inevitable el servilismo. Los caracteres excelentes son indomesticables, tienen su norte puesto en su ideal, su firmeza los sostiene, su luz los guía. Las sombras, en cambio, degeneran. Fácilmente se licúa la cera, jamás el cristal pierde su arista. Los mediocres encharcan su sombra cuando el medio los instiga. Los superiores se encumbran en la misma proporción en que se rebaja su ambiente. En la dicha y en la adversidad, amando y despreciando, entre risas y entre lágrimas. Cada hombre firme tiene un modo peculiar de comportarse, que es su síntesis, su carácter. Las sombras no tienen esa unidad de conducta que permite prever el gesto en todas las ocasiones. Para Zenón, el estoico, el carácter es fuente de la vida y manan de él todas nuestras acciones. Es decir, es buen decir, pero impreciso. En sus definiciones, los moralistas no concuerdan con los psicólogos. Aquellos catonizan como predicadores y estos describen como naturalistas. El carácter es una síntesis, hay que insistir en ello. Es un exponente de toda la personalidad y no de algún elemento aislado. En los mismos filósofos que desarrollan sus aptitudes de modo parcial, el carácter parecería depender exclusivamente de condiciones intelectuales. Vano error, pues su conducta es el trasunto de 100 otros factores. Pensar es vivir. Todo ideal humano implica una asociación sistemática de la moral y de la voluntad, haciendo converger a su objeto los más vehementes anhelos de perfección. El investigador de una verdad se sobrepone a la sociedad en que vive, trabaja para ésta y piensa por todos, anticipándose, contrariando sus rutinas. Tiene una personalidad social, adaptada para las funciones que no puede ejercitar en una ermita. Pero sus sentimientos sociales no le imponen complicidad en lo turbio. En su anastomosis con los demás, conserva libres el corazón y el cerebro mediante algo propio que nunca se desorienta. El que posee un carácter no se domestica. Gil Blas medra entre los hombres desde que la humanidad existe. Han protestado contra él los idealistas de todos los tiempos. Los románticos, envueltos en sublime desdén, han infestado contra los temperamentos serviles. Musset, por boca de Lorenzaccio, estruja con palabras ilevantables la cobardía de los pueblos avenidos a la servidumbre. Y no le van en saga los individualistas.
cuyo más alto vuelo lírico alcanzara Nietzsche. Sus más hermosas páginas son un código de moral antimediocre, una exaltación de cualidades inconciliables con la disciplina social. El espíritu gregario, por él acervadamente fustigado, tiene ya directores elocuentísimos que exhiben las solidarias complicaciones con que los medrosos resisten las iniciativas de los audaces, agrupándose en modos diversos según sus intereses de clase, jerarquía o funciones. Donde hubo esclavos y siervos, se plasmaron caracteres serviles. Vencido el hombre, no lo mataban, lo hacían trabajar en provecho propio. Sujeto al yugo, tembloroso ante el látigo, el esclavo, doblándose bajo coyundas que grababan en su carácter la domesticidad. Algunos, dice la historia, fueron rebeldes o alcanzaron dignidades. Su rebeldía fue siempre un gesto de animal hambriento y su éxito fue el precio de complicidades en vicios de sus amos. Llegados al ejercicio de alguna autoridad, tornáronse despóticos, desprovistos de ideales que les detuvieran ante la infamia, como si quisieran con sus abusos olvidar la servidumbre sufrida anteriormente. Gil Blas fue el más bajo de los favoritos. El tiempo y el ejercicio adaptan a la vida servil. El hábito de resignarse para medrar crea resortes cada vez más sólidos, automatismos que distinguen para siempre todo rasgo individual. El quitamotas, Gil Blas, se mancha de estigmas que lo hacen inconfundible con el hombre digno. Aunque emancipado, sigue siendo lacayo y da rienda suelta a bajos instintos. La costumbre de obedecer engendra una mentalidad doméstica. El que nace de siervos la trae en la sangre, según Aristóteles. Hereda hábitos serviles y no encuentra ambiente propicio para formarse un carácter. Las vidas iniciadas en la servidumbre no adquieren dignidad. Los antiguos tenían mayor desprecio por los hijos de los siervos, reputándolos moralmente peores que los adultos reducidos al yugo por deudas o en las batallas. Suponían que heredaban la domesticidad de sus padres, intensificándola en la ulterior servidumbre. Eran despreciados por sus amos. Esto se repite en cuantos países tuvieron una raza esclava inferior. Es legítimo. Con humillante desprecio suele mirarse a los mulatos, descendientes de antiguos esclavos, en todas las naciones de raza blanca que han abolido la esclavitud. Su afán por disimular su ascendencia servil demuestra que reconocen la dignidad hereditaria condensada en ellos. Ese menosprecio es natural. Así como el antiguo esclavo tornábase vanidoso e insolente si trepaba a cualquier posición donde pudiera mandar, los mulatos se ensorbecen en las inorgánicas mediocracias sudamericanas, captando funciones y honores con que hartan sus apetitos acumulados en domesticidades seculares. La clase crea idénticas desigualdades que la raza. Los siervos fueron tan domésticos como los esclavos. La Revolución Francesa dio libertad política a sus descendientes, mas no supo darles esa libertad moral que es el resorte de la dignidad. El burgués enriquecido merece el desprecio del aristócrata, más que el odio del proletario, que es un aspirante a la burguesía. No hay peor jefe que el antiguo asistente, ni peor amo que el antiguo lacayo. Las aristocracias son lógicas al desdeñar a los advenedizos. Los consideran descendientes de criados enriquecidos y suponen que han heredado su domesticidad al mismo tiempo que las talegas. Esas inclinaciones serviles, arraigadas en el fondo mismo de la herencia étnica o social, son bien vistas en las mediocracias contemporáneas, que nivelan políticamente al servil y al digno. Ha variado el nombre, pero la cosa subsiste. La domesticidad es corriente en las sociedades modernas. Lleva muchas décadas la abolición legal de la esclavitud o la servidumbre. Los países no se creerían civilizados si las conservaran en sus códigos. Eso no tuerce las costumbres. El esclavo y el siervo siguen existiendo, por temperamento o por falta de carácter. No son propiedad de sus amos, pero buscan la tutela ajena, como van a la querencia los animales extraviados. Su psicología gregaria no se transmutó, declarando los derechos del hombre. La libertad, la igualdad y la fraternidad son ficciones que los halagan, sin redimirlos. Hay inclinaciones que sobreviven a todas las leyes igualitarias y hacen amar el yugo o el látigo,
Las leyes no pueden dar hombría a la sombra, carácter al amorfo, dignidad al envilecido, iniciativa a los imitadores, virtud al honesto, intrepidez al manso, afán de libertad al servil. Por eso, en plena democracia, los caracteres mediocres buscan naturalmente su bajo nivel, se domestican. En ciertos sujetos, sin carácter desde el cáliz materno hasta la tumba, la conducta no puede seguir normas constantes. Son peligrosos porque su ayer no dice nada sobre su mañana. Obran a merced de impulsos accidentales, siempre aleatorios. Si poseen algunos elementos válidos, ellos están dispersos, incapaces de síntesis. La menor sacudida pone a flote sus atavismos de salvaje y de primitivo, depositados en los surcos más profundos de su personalidad. Sus imitaciones son frágiles y poco arraigadas. Por eso son antisociales, incapaces de elevarse a la honesta condición de animales de rebaño. A otros desgraciados, sin irreparables lagunas del temperamento, la sociedad les mezquina su educación. Las grandes ciudades pululan de niños moralmente desamparados, presas de la miseria, sin hogar, sin escuela. Viven tanteando el vicio y cosechando la corrupción, sin el hábito de la honestidad y sin el ejemplo luminoso de la virtud. Embotada su inteligencia y coartadas sus mejores inclinaciones, tienen la voluntad errante, incapaces de sobreponerse a las convergencias fatales que pugnan por hundirlos. Y si pasan su infancia sin rodar a la charca, tropiezan después con nuevos obstáculos. El trabajo, creando el hábito del esfuerzo, sería la mejor escuela del carácter, pero la sociedad enseña a odiarlo, imponiéndole precozmente como una ignominia desagradable o un envilecimiento infame bajo la esclavitud de yugos y de horarios, ejecutado por hambre o por avaricia, hasta que el hombre huye de él como de un castigo. Solo podrá amarlo cuando sea una gimnasia espontánea de sus gustos y de sus aptitudes. Así la sociedad completa su obra. Los que no naufragan por la educación malsana escollan en el trabajo embrutecedor. En la compleja actividad moderna, las voluntades claudicantes son toleradas. Sus incongruencias quedan ocultas mientras los actos se refieren a vulgares automatismos de la vida diaria. Pero cuando una circunstancia nueva los obliga a buscar una solución, la personalidad se agita al azar y revela sus vicios intrínsecos. Esos degenerados son indomesticables. Los otros, como Gil Blas, carecen de contralor sobre su propia conducta y olvidan que la más leve caída puede ser el paso inicial hacia una degradación completa. Ignoran que cada esfuerzo de dignidad consolida nuestra firmeza. Cuanto más peligrosa es la verdad que hoy decimos, tanto más fácil será mañana pronunciar otras a voz en cuello. En los mundos minados por la hipocresía, todo conspira contra las virtudes civiles. Los hombres se corrompen los unos a los otros, se imitan en lo interlope, se estimulan en lo turbio, se justifican recíprocamente. Una atmósfera tibia entorpece al que cede por primera vez a la tentación del injusto. Las consecuencias de la primera falta pueden ir hasta lo infinito. Los mediocres no saben evitarla. En vano harían el propósito de volver al buen sendero y enmendarse. Para las sombras no hay rehabilitación. Prefieren excusar las desviaciones leves, sin advertir que ellas preparan las hondas. Todos los hombres conocen esas pequeñas flaquezas, que de otro modo fueran perfectos desde su origen. Pero mientras en los caracteres firmes pasan como un roce que no deja rastro, en los blandos harán un surco por donde se facilita la recidiva. Esa es la vía del envilecimiento. Los virtuosos la ignoran, los honestos se dejan tentar. Como a Gil Blas, solo les cuesta la primera caída. Después siguen cayendo como el agua en las cascadas, a saltitos, de pequeñez en pequeñez, de flaqueza en flaqueza, de curiosidad en curiosidad. Los remordimientos de la primera culpa ceden a la necesidad de ocultarla con otras ante las cuales ya no se amedrentan. Su carácter se disocia y ellos se tuercen, andan a ciegas, tropiezan, dan barquinazos, adoptan expedientes, disfrazan sus intenciones, acceden por senderos tortuosos,
Buscan cómplices diestros para avanzar en la tiniebla. Después de los primeros tanteos, se marchan deprisa, hasta que las raíces mismas de su moral se aniquilan. Así resbalan por la pendiente, aumentando la cohorte de lacayos y parásitos. Centenares de Gil Blas carcomen las bases de la sociedad que ha pretendido modelarlos a su imagen y semejanza. Los hombres sin ideales son incapaces de resistir las acechanzas de hartazgos materiales sembrados en su camino. Cuando han cedido a la tentación, quedan cebados, como las fieras que conocen el sabor de la sangre humana. Por la circunstancia de pensar siempre con la cabeza de la sociedad, el doméstico es el puntal más seguro de todos los prejuicios políticos, religiosos, morales y sociales. Gil Blas está siempre con las manos congestionadas por el aplauso a los ungidos y con el arma afilada para agredir al rebelde que anuncia una herejía. El panurgismo y la intolerancia son los colores de su escarpela, cuyo respeto exige de todos. Es incalculable la infinidad de gentes domésticas que nos rodean. Cada funcionario tiene un rebaño voraz, sumiso a sus caprichos, como los hambrientos al de quien los harta. Si fuesen capaces de vergüenza, los adulones vivirían más enrojecidos que las amapolas. Lejos de eso, pasean su domesticidad y están orgullosos de ella, exhibiéndola con donaire, como luce la pantera las aterciopeladas manchas de su piel. La domesticación realizase de 100 maneras, tentando sus apetitos. En los límites de la influencia oficial, los medios de aclimatación se multiplican, especialmente en los países apestados de funcionalismo. Los pobres de carácter no resisten, ceden a esa hipnotización. La pérdida de su dignidad iníciase cuando abren el ojo a la prebenda que estremece su estómago o nubla su vanidad, inclinándose ante las manos que hoy le otorgan el favor y mañana le manejarán la rienda. Aunque ya no hay servidumbre legal, muchos sujetos, libres de la domesticidad forzosa, se avienen a ella voluntariamente, por vocación implícita en su flaqueza. Están mancillados desde la cuna. Aún no habiendo menester de beneficios, son instintivamente serviles. Los hay en todas las clases sociales. El precio de su indignidad varía con el rango y se traduce en formas tan diversas como las personas que la ejercitan. Alentando a Gil Blas, rebájanse el nivel moral de los pueblos y de las razas. No es tolerancia estimular el abellacamiento. La cotización del mérito decae. La mansedumbre silenciosa es preferida a la dignidad altiva. La piel se cubre de más afeites cuando es menos sólida la columna vertebral. Las buenas maneras son más apreciadas que las buenas acciones. Si el de Santillana se enguanta para robar, merece la admiración de todos. Si Stockman se desnuda para salvar a un náufrago, lo condenan por escándalo. En los pueblos domesticados llega un momento en que la virtud parece un ultraje a las costumbres. Las sombras viven con el anhelo de castrar a los caracteres firmes y decapitar a los pensadores alados, no perdonándoles el lujo de ser viriles o tener cerebro. La falta de virilidades es elogiada como un refinamiento, lo mismo que en los caballos de paseo. La ignorancia parece una coquetería, como la duda elegante que inquieta a ciertos fanáticos sin ideales. Los méritos conviértense en contrabando peligroso, obligados a disculparse y ocultarse, como si ofendieran por su sola existencia. Cuando el hombre digno empieza a despertar recelos, el envilecimiento colectivo es grave. Cuando la dignidad parece absurda y es cubierta de ridículo, la domesticación de los mediocres ha llegado a sus extremos.